La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, la paz es un tema que siempre ha sido uno de los enfoques de la OEA, ¿no? El mantenimiento de paz, resolución de conflictos. Eso ha sido un tema importantísimo para la OEA prácticamente desde la creación de su carta, ¿no? Alrededor de los años 50. Y el involucramiento de los jóvenes es importantísimo, ya que Latinoamérica tiene una población joven grande. Yo creo que hay un elemento muy importante que es el elemento cultural, porque por ejemplo en el modelo hemisférico van universidades de toda Latinoamérica. Para darle un ejemplo, en este modelo van universidades de Colombia, Perú, Costa Rica, Nicaragua. Entonces compartir con diferentes estudiantes jóvenes, proactivos, activistas de diferentes partes de Latinoamérica, eso fomenta mucho la integración y así la paz. Es muy importante por el papel, digamos, que tiene Costa Rica en Centroamérica. También porque a nosotros a nivel, digamos, a nivel académico nos ayuda mucho al estar en un modelo de la Organización de los Estados Americanos, porque nos ayuda a desarrollarnos ya como profesionales, estando en un modelo donde no estamos solo con costarricenses, sino que estamos con representantes de delegaciones de muchos países, son 34 delegaciones las que van, entonces ahí vamos a estar desarrollando los temas que quizás en ambientes como más nacional, como acá en el caso de Costa Rica, no vayamos a desarrollar, porque vemos perspectivas diferentes y entonces nos amplía mucho más el panorama. Quizás yo creo que en nuestro país el tema de la paz siempre es parte un poco de la idiosincrasia, ¿verdad? De la perspectiva que tienen los costarricenses de sí mismos, y yo creo que en eso no se excluyen los jóvenes también tienen presente esto. Sin embargo, la integración creo que está más relegada a un segundo, tercer plano inclusive. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre juventud, pero desde un enfoque muy particular, la importancia que tiene la juventud en procesos de integración y de paz, entre otros que se dan tanto en los ámbitos nacionales como internacionales de nuestro país y alrededor del mundo. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad el señor Carlos Cascante, quien es académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Bienvenido una vez más a Una Mirada. Muchas gracias, Maribel. También nos acompaña Catalina Vargas, quien es jefa de la delegación del modelo de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Washington y quien es estudiante de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA. Bienvenida. Muchas gracias. Y también nos acompaña Johan Quesada Campos, quien es delegado de la Comisión de Seguridad Hemisférica por Costa Rica y presidente de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA. Bienvenido. Muchas gracias, doña Maribel. Definitivamente este es un tema muy interesante porque desde mi experiencia por lo menos considero que nunca antes la juventud había tenido un papel protagónico en la definición de diversos procesos en varios ámbitos en el mundo como en este siglo, ¿verdad? En el siglo pasado, pues entre los 20 y los 35 años, la mayoría de la gente pues terminaba de estudiar, se casaba, tenía hijos. Hoy tenemos una juventud que tal vez también está inmersa en estas diferentes situaciones de la vida, pero que tiene un papel protagónico en la definición de muchas situaciones, tanto en el país como en el mundo, sobre todo teniendo como aliadas las redes sociales. Entonces hoy las y los jóvenes se sienten mucho más empoderados en el sentido de tener una mayor participación en los procesos tanto de su país como alrededor del mundo, que como hemos visto incluso ha dado al traste con gobiernos
o sistemas militares alrededor del mundo. Y bueno, nosotros no somos la excepción, ¿verdad? Porque definitivamente nuestros jóvenes están participando activamente en diferentes causas en el país. ¿Cómo lo valoran desde la Escuela de Relaciones Internacionales, don Carlos, este nuevo papel que tienen las y los jóvenes, que tal vez lo han tenido desde siempre, pero hoy es como empoderamiento total? Hay varios elementos que uno puede enmarcar en eso. El primero es entender que es un proceso no de tan corto plazo, sino que inicia más o menos en la década de 1950, cuando a nivel mundial se empieza a producir una reducción de las edades de votación de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez más se solicitaba a los jóvenes participar en campañas electorales, participar en cuestiones políticas. Es un proceso que viene desde ya de unos 60. O sea, que ha madurado. Ha madurado, ¿verdad? Es un proceso que ha madurado. Incluso en algunos países se empieza a hablar de movimientos nacional de juventudes, especialmente, recordemos un poco los levantamientos en París, los levantamientos en México en la década de los 60, ¿verdad? Ya son pequeños elementos de participación de la juventud en los procesos de democratización. La otra característica importante es que en las zonas de conflicto, si hacemos un análisis etario de las poblaciones de esas zonas, nos vamos a encontrar que hay una enorme cantidad de jóvenes. Y muchos de los problemas que se generan en los conflictos radican con un elemento clave, que son las oportunidades de los jóvenes. Entonces, las posibilidades que tiene una persona de surgir en una sociedad dada, en una situación dada. Y a eso tenemos que agregarle otro elemento más, que si hacemos un análisis de los grupos etarios migrantes, nos vamos a dar cuenta que hay una enorme población joven que está migrando. Entonces, estamos ante una serie de elementos que hace que en todo conflicto el análisis de la perspectiva de los jóvenes sea muy relevante para encontrar soluciones a los conflictos. Analizar cómo podemos generar oportunidades y esperanza en vez de tener una visión, digamos, de futuro oscura, que más bien fomenta ciertos comportamientos sociales que no queremos. Exacto. Ese es uno de los grandes retos, creo que, de la política pública, no solo en las zonas de conflicto, sino en cualquier estado. ¿Cómo lo ves, Catalina? Como decía don Carlos, este movimiento, ¿verdad?, se gesta de hace años atrás, ¿verdad?, y como lo decíamos, es un proceso de maduración. Creo que también ahora, por el papel de las redes sociales, también ha sido como un punto en ahí, por decirlo de alguna manera, para que esto también se expanda, ¿verdad?, porque es una contradicción, pero en este momento el mundo se amplía y se contrae con estos elementos tecnológicos también, y la oportunidad que yo tengo de acercarme con el otro en el espacio-tiempo, pero al instante. Entonces creo que todo esto genera también que este movimiento, que cada vez es mayor, se comunique de cierta manera y también vaya en vías de, bueno, somos los que venimos detrás, queremos no ese futuro negro y hostil, queremos cosas mejores. ¿Cómo lo podemos hacer desde nuestra perspectiva, verdad? Que antes no era tan escuchada y que poco a poco con estas manifestaciones se ha visto que estamos ahí, no somos un movimiento que está invisible, no, estamos ahí y queremos algo, ¿verdad? Entonces creo que en ese sentido, esa es como lo que la juventud busca ahora. Este es nuestro parecer. No estamos solos, sabemos personas de todo lugar, de todo el mundo, y tenemos algo que decir, queremos algo mejor. Entonces creo que va mucho por ese lugar. Sí, yo quería apuntar también, relacionado con eso que dice Cata, además del factor histórico y demográfico que don Carlos apuntaba, el factor tecnológico. Claro. Porque a partir de los años 80 se ha dado, si se quiere, una revolución en términos de comunicación, y ahí entra el fenómeno redes sociales y demás avances tecnológicos, y las generaciones jóvenes creo que han demostrado precisamente por esa juventud y esa capacidad de adaptación, una mayor disponibilidad para usar esos medios de comunicación y si se quiere, hasta una mayor capacidad de aprendizaje, que ha permitido que adquieran una mayor capacidad organizativa y, como usted lo mencionaba, a través de ese tipo de medios, incluso
derrocar gobiernos, ¿verdad? Como ha sucedido en diferentes partes del mundo. Entonces creo que sí es un factor bastante importante que hay que tomar en cuenta. Sí, este tema de juventud, paz e integración decidimos abordarlo en el marco de un modelo de la Asamblea General de la OEA denominado MOEA. Es un modelo que es liderado en nuestro país por la Universidad Nacional, la Escuela de Relaciones Internacionales, y tiene varios años de estarse realizando. Brevemente, don Carlos, ¿usted nos puede contar cuál es el objetivo del MOEA un poco en este marco de verdad, de aglutinar esta masa de jóvenes que quieren trabajar de una manera propositiva por los cambios que beneficien a toda la sociedad? Muy rápidamente, el modelo está organizado directamente por la Organización de Estados Americanos y es la forma que tiene la Organización de Estados Americanos de dar a conocer su labor, sus valores y sus objetivos en las juventudes del continente. Es decir, hay modelos nacionales en cada país y se participa en un modelo, digamos, continental. A ese objetivo, digamos, regional que tiene la OEA, nosotros en la Escuela de Relaciones Internacionales le agregamos un objetivo de aprendizaje que es mejorar las capacidades de los estudiantes en ciertas materias que posiblemente posteriormente podamos abordar con mayor profundidad. Sí. Pero hay que entender que son esas dos variantes. Por un lado, los objetivos generales, regionales de la OEA, por otro, los que tenemos nosotros como unidad académica. Sí. Una Mirada conversó con el embajador de la OEA en Costa Rica, Henry Jova, quien aseguró que la paz y la integración son temas transversales en todas las discusiones que se darán en el modelo de la OEA, que se desarrollará próximamente en Washington. El modelo OEA es un instrumento que ha tenido la OEA desde la década de los 90. Yo creo que empezó con universidades en Estados Unidos y también se ha ampliado a cubrir, también hay modelos para estudiantes de secundaria, pero esto ha sido un instrumento de extensión, digamos, de la OEA, tanto en el campo de educación como en el campo de promoción de valores democráticos. Y ahí yo sé que hace un año y medio más o menos se hizo una modelo OEA precisamente con el tema de violencia, que es un tema que golpea mucho a la juventud. Esto es una gran oportunidad para la gente joven de ver un poco cómo funciona el ámbito de organismos internacionales, donde se tocan temas tanto generales como muy específicos en los modelos. Así que eso es una excelente experiencia para gente joven. Este modelo de la Organización de Estados Americanos, el MOEA, es una de las varias formas en que las y los jóvenes han encontrado formas para reunirse y dialogar sobre el tipo de país, de sociedad, de mundo que desean. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de formas de organización para la juventud? Porque definitivamente a la hora de organizarse se tiene que tener claro un poco qué es lo que se quiere conseguir y de qué manera, ¿no? Y a veces tal vez las formas en que se quieren hacer no necesariamente son las que se esperarían en un modelo democrático que sería pues nuestra máxima aspiración. ¿Cómo lo ves, Catalina? Bueno, el modelo tiene sus normas y sus parámetros, ¿verdad? Entonces creo que cuando uno se inscribe como delegación, eso también lo orienta hacia cómo es el trabajo que uno tiene que realizar y bajo qué premisas se va a trabajar, ¿verdad? Todos los modelos tocan temas diferentes y todas las comisiones también toman temas diferentes. Entonces, esos temas también lo orientan a uno en qué se quiere tratar, qué es la propuesta, porque el temario lo da la OEA, qué es la propuesta que tienen ellos y de qué manera uno se apropia de ese tema y cómo uno puede aportar, digamos, al tema que ellos nos están presentando en ese caso. Sí, y específicamente para la población joven como nosotros, también es un ejercicio muy rico en términos de práctica como futuros profesionales, ¿verdad? Que le permite a uno desarrollarse más en un área de las relaciones internacionales, en este caso como es la diplomacia, y pues también entrar en interacción con gente de otras partes, ¿verdad? Creo que uno de los procesos importantes en todo organismo internacional
entre otras cosas, es la formación de una identidad propia como organismo internacional, que le permite ir creando una verdadera integración. Y en ese sentido el involucramiento de los sectores jóvenes resulta bastante importante, porque es la carta que tiene el organismo para asegurarse que esa identidad se va a transmitir de generación en generación y pues que se pueden ir mejorando las diferentes esferas de trabajo. Entonces creo que tanto para el sector joven como para el organismo internacional en sí es una excelente oportunidad de crecimiento profesional y también de fortalecimiento de la propia institución. Bueno, como decía Johan, la parte de que existan más las otras delegaciones, ¿verdad?, que son de diferentes lugares, creo que eso también genera mucho este acercamiento a las diferentes perspectivas de las personas, tanto por su nacionalidad, como lo mencionaba Johan, el factor de la identidad, y también como las posiciones de sus países, porque bueno, cuando uno va al modelo va representando a un país, pero en este caso que es internacional, uno va representando al país que le asignaron y a su propio país, entonces también es un acercamiento muy, muy rico, ¿verdad?, que le genera a uno pues muchas cosas, tanto en lo académico, en lo personal, hacia cómo proyectarse por esta vivencia, ¿verdad?, cotidiana. Es toda una semana de estar con personas de diferentes lugares, pues escuchando sus planteamientos, tanto de su país correspondiente y en las partes no tan formales, pues de donde son ellos, ¿verdad? Entonces es una manera también como de conocer. Creo que es muy, muy importante ese conocer, porque es un conocimiento directo, o sea, está la persona sentada a la par, yo le converso, ella me conversa, entonces es muy, muy importante en ese sentido, el acercamiento, creo yo. Don Carlos. Hay un elemento que a mí me parece fundamental en el modelo OEA, que es que los estudiantes aprenden a generar mecanismos de división de trabajo y de liderazgos compartidos. Es decir, es un ejercicio de organización política, que es a veces lo que en los movimientos juveniles usted siente que falta. Liderazgos y organización, y búsqueda de objetivos, generación de una agenda. De poco sirve un movimiento que no tenga una agenda propositiva. El modelo obliga a ser propositivo por sí mismo. Entonces eso es un elemento que para mí es clave en la formación de los jóvenes profesionales. Y todos estos elementos que ustedes mencionan, o que tal vez en el siguiente bloque los vamos a detallar, son fundamentales para que la juventud pueda organizarse y ser protagonista de esos cambios sociales que todas y todos queremos y que también pues necesitamos para tener un mejor lugar donde vivir, pero de eso vamos a hablar más adelante. Quédense en Una Mirada, que ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A., hoy con el tema de juventud y su aporte en los procesos de integración y de paz, en el marco del modelo de la Organización de Estados Americanos, MOEA, que se desarrolla en nuestro país, así como en otras naciones del mundo. En el segmento anterior hablábamos un poco de cómo esta forma de organizarse, de trabajar en la discusión, análisis de esos problemas que nos interesan a todas las personas, hace que la juventud desarrolle ciertos valores, ciertas formas de actuar que pueden ser de gran utilidad para promover esos cambios sociales que todas y todos necesitamos. Don Carlos, usted mencionó el tema de la educación. ¿Qué tan importante es el tema de la educación digamos, para los grupos juveniles? Porque desgraciadamente, como todos sabemos, en un país como el nuestro, los niveles de deserción, sobre todo en secundaria, son más altos de lo que quisiéramos, y todavía más si la gente decide cursar estudios universitarios. Entonces, porque tal vez creen que la educación pues como que no me deja nada bueno, digamos, nada que para mí sea provechoso, independientemente de si esa percepción es correcta o no. Es importante que nuestros jóvenes procuren tener la mayor educación posible, sea formal o informal. Estamos en una sociedad muy extraña. ¿Por qué? Porque es una sociedad que tiene una enorme cantidad de información, pero en el aumento de la cantidad de información no trae vinculado el aumento de la capacidad de educación. Entonces nos estamos enfrentando a un fenómeno en el cual la gente está recibiendo, y especialmente
por el ánimo de comunicación y por la facilidad tecnológica que tienen los jóvenes, están recibiendo cualquier cantidad de información al día. Información. De desinformación también. Y desinformación. Pero digamos que es información que es de carácter formal, información, digamos, de carácter general, pero también información de carácter particular. Es decir, la tecnología ha llevado a la información a todo nivel, y a veces lo que aparece en una página de Facebook, que es algo muy personal, se convirtió de un momento a otro en una noticia nacional. Es decir, esos balances entre lo público y lo privado parece que están desapareciendo. Entonces la sociedad nos está enfrentando a un problema fundamental que solo puede ser resuelto con educación, que es la responsabilidad en el manejo de la información. Es decir, y eso es lo que a uno a veces percibe en la juventud. Tienen una gran capacidad de información, de influencia, pero a veces uno desearía que eso fuera acompañado de mayores niveles de responsabilidad en el manejo de esa influencia y esa información. Y eso solo se puede conseguir con grandes cantidades de educación, no solo educación legal, sí, no solo universitaria o secundaria, y no solo educación de normas jurídicas, sí, en lo que puede ocurrir si usted publica algo en Facebook que es denigrante para otra persona y que puede ser demandado, no, tanto ese nivel no, sino de medir las consecuencias de los actos. Y eso solo lo podemos lograr con educación. Y educación en el sentido más amplio, educación como institución social. Educación como institución social, un proceso continuo de educación social. Aparte de eso, desde el punto de vista del movimiento juvenil, no hay nada peor que un movimiento juvenil desinformado. Claro, porque si no, no haces un análisis exactamente correcto de lo que pasa. Podemos caer... Y el impacto de la influencia también, digamos, que hablaba usted anteriormente, también es pues, no tan certero en el caso de un movimiento desinformado y también desarticulado. Correcto, entonces podemos caer en un problema que para mí es muy grave, que es, somos jóvenes, entramos en contraposición con lo que no es joven, sin valorar, sin tolerancia, y simplemente entramos al proceso de la oposición por la oposición misma. Entonces, el hecho de tener más de 35 años convierte a la persona en un no joven. Entonces, como es un no joven, entonces está equivocado porque está anquilosado, etcétera, 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 sin valorar realmente las posiciones, sino que simplemente estamos cayendo en el denigrar en razón de la edad, que también es un proceso de discriminación. Claro. Sin tomar en cuenta que los jóvenes son las personas maduras y los ancianos del futuro. Entonces, a veces en la juventud, a veces se nos olvida. Se olvida que uno va en el camino de convertirse muy rápidamente en una persona madura y caer en esos procesos. Entonces, eso es muy peligroso. En las sociedades contemporáneas eso es muy peligroso, que caigamos en una desinformación que nos lleve a una confrontación en razón de discriminación de edad. Y ese tema de la educación, a propósito del tema de la construcción de la paz es una forma de vida, y yo creo que históricamente las sociedades, la única vía que han descubierto para transmitir formas de vida es precisamente la educación. Entonces, creo que pues juega un rol central en ese proceso de construcción de paz. Las generaciones jóvenes han ido entendiendo que la paz no es básicamente como ha sido entendida a nivel tradicional, es decir, la paz como ausencia de conflicto. Y han entendido que la paz pues requiere también otros factores, lo que Johan Galtung llama la paz positiva, ¿verdad? Que es una condición en la que el ser humano pueda desarrollarse plenamente en todas sus capacidades, y eso resulta imposible si no hay educación, ¿verdad? Creo que es el elemento central para una construcción de una verdadera paz positiva, y en ese sentido los procesos tanto internos como internacionales son importantes, y de ahí el aporte que pueden hacer organismos internacionales de integración como lo es la OEA en ese proceso educativo de construcción de paz que se va transmitiendo de generación en generación, y que la idea es ir fortaleciendo con las nuevas generaciones. Bueno, y en esa misma línea de la educación, también en un sentido amplio, pero también específico, el papel de uno como estudiante en una universidad, de uno como estudiante en una secundaria, también es preponderante para la idea de la educación o lo que pretende la educación, porque tampoco sirve, bueno, no es que no sirva, pero tampoco es lo más óptimo que usted sea solo un
un estudiante de pupitre que entra, va a clase, se va. Digamos, el nivel de la educación tiene que trascender esos espacios, el espacio de la institución como tal, para llevarlo a la vida cotidiana, y eso solo lo puede hacer uno es el actor que va al pupitre, pero también es el actor que lo lleva fuera de la institución como tal. Entonces creo que en ese aspecto, digamos, la juventud tiene que empoderarse aún más para también conocer la información. Si tenemos herramientas, hay que utilizarlas y ojalá llevarlas a los lugares donde no llegan, porque bueno, usted hablaba de la deserción, muchas de estas personas tienen que desertan no porque quieran. Entonces también nuestro papel es cómo llevamos esto a estas personas que no les está llegando. Entonces es trascender, creo que en cualquier aspecto de la vida, como lo decía Johan, la paz es una forma de vivir más que una ausencia de una guerra, una ausencia de un conflicto. En esa forma de vivir también tenemos que cotidianizar, por decirlo de alguna manera, cómo llevar esa educación desde mi perspectiva como estudiante, cómo trasciendo a la institución y cómo lo llevo a mi mamá, cómo lo llevo a mi tío, cómo lo llevo al vecino, cómo lo llevo a mi sobrino, cómo lo extendemos también. Hay que entender que eso no es un problema solo joven, ¿verdad? Porque de repente se puede caer en ese, y hay organizaciones juveniles que lo intentamos. Yo incluso soy presidente de la Asociación de Estudiantes y pues ahí tratamos de ponerle al asunto, ¿verdad? Pero también hace falta voluntad por parte de otros sectores, ¿verdad? Y bueno, y una estadística hace unos años escuchaba que 11 de cada 100 estudiantes llegan a tener oportunidad de estar en una universidad, ¿verdad? En Costa Rica. Entonces eso no es una cosa solo del sector joven, ¿verdad? También hace falta voluntad por parte de gobiernos y de la sociedad en general, bueno, que son males que también se van heredando, pero que también las generaciones jóvenes resultan pues o se convierte en una esperanza, ¿verdad? En una vía para ese cambio. Claro. Y como lo decía Johan, ¿verdad? Que no se puede obviar, ¿verdad? No estamos aislados, estamos sujetos a un sistema y una estructura, y también hay males en esa estructura que ya vienen desde tiempo atrás, que tal vez es nuestro deber ir a cambiar, pero también es una concientización que abarca más allá de la juventud, ¿verdad? Son muchos los sectores que tienen que ponerse las pilas, por decirlo en esos términos, para mejorar las situaciones. No puede ser tampoco que recaiga solo en los hombros de la juventud, bien que tienen bastante protagonismo y que también tienen mucha responsabilidad, pero no somos un sector aislado tampoco. Otro dato también, como el que decía Johan, por cada 3 que estamos en la universidad hay uno que no está. Entonces también, bueno, no es solo la juventud, que tuercas hay que ajustar en el sistema para que esa situación cambie y mejore. Sí, es más pensando en el tema de que la juventud es promotora del cambio, porque ellos, como decía Carlos, o sea, serán adultos en el futuro inmediato prácticamente. Pero requieren herramientas. 15 años se pasa bien rápido, y esas herramientas se pueden obtener tanto en los centros educativos tradicionales como en la lectura, sea en los libros tradicionales o en los libros por internet, ¿verdad? Pero que haya lectura, que haya diálogo, que haya confrontación de diferentes formas de pensamiento, escuchar lo que, como usted decía, lo que dice uno, lo que dice el otro, para tener yo mi propia opinión, pero una opinión fundamentada en conocimiento que he adquirido a través de diferentes formas de, valga la redundancia, de formación, ¿verdad? Porque solo así puede uno conocer la realidad que le rodea, ¿verdad? Si yo me he criado toda mi vida en el Valle Central de San José, creo que todo el mundo tiene internet, celular inteligente, que todo el mundo anda en carro y que todo el mundo, no sé, tiene una computadora en la casa, pero la realidad que vivimos a escasas 2 horas de viaje es muy distinta, y es importante que la gente conozca el lugar inmediato en que vive, lo que usted decía, o sea, qué necesidades tiene la gente que vive en mi propia cuadra, o qué inequidades hay, qué derechos humanos tenemos que luchar por fortalecer, cómo llevar esa información a otras personas que no tienen tal vez los privilegios que yo tengo, pero para eso hay que conocerlo. Y como ustedes decían hace un rato, eso conocerlo, ¿verdad? Educarme, conocerlo, el entorno en que estoy, para construir una agenda, para saber por qué queremos luchar, qué queremos cambiar y con quiénes, ¿verdad? Y en eso la universidad o las universidades son claves. La universidad como institución social. La universidad es por naturaleza una institución joven. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque sea una institución de 400, 500 años, la universidad es en su mayor parte formada por gente joven. En las poblaciones de las universidades, la mayor cantidad son estudiantes, es decir, gente, en la mayor parte de los casos, gente joven. Entonces, las universidades son las llamadas por naturaleza a enfocar
las líneas de liderazgo de los movimientos de juventud. Y eso deja en los académicos que formamos parte de la universidad la obligación no solo de brindarle las herramientas a ese joven, sino en enseñar una serie de valores éticos, de responsabilidad social, que son muy serias. Es decir, y perdóneme que me lance al ámbito puramente académico, pero la responsabilidad del académico no es solo llegar 2 horas a dar clases por semana. En esta relación juventud-sociedad, el académico es por naturaleza el enlace, es la persona que tiene que forjar los valores que quiere que esos jóvenes reproduzcan en la sociedad del horizonte de oportunidad que se viene, porque esos son los jóvenes, un horizonte de oportunidad. Entonces, creo yo que las universidades tenemos que replantearnos día con día esa relación, ese vínculo que somos y que a veces no queda tan claro, ¿verdad? A veces el académico no siente esa responsabilidad, ese puente generacional que constituye y que creo que es un elemento que debe repensarse. Yo quería aportar también que pues la población joven tiene ciertas características que no tienen las demás. Es decir, tiene un dinamismo, una energía que no se consigue en otros sectores de la población. Y por una cuestión sociológica y de una herencia cultural, hay ciertos valores y ciertos principios que rigen el pensamiento de esa población joven, ¿verdad? En Costa Rica, por ejemplo, todos somos pro paz, cooperación, es decir, las universidades se maneja ese enfoque, ¿verdad? Esas ganas de ayudarle a la gente y eso no se consigue en otros sectores de la población. Hay mucha gente dispuesta y creo que a veces también, no solo las universidades, sino las instituciones en general carecen de espacios para canalizar esa energía joven y ponerla a trabajar, ¿verdad? Yo le aseguro a usted que cualquier voluntariado que se habla en Costa Rica se llena, si se anuncia bien, ¿verdad? Y sería una vía bonita de estar colaborando en ese proceso de construcción de paz y de desarrollo en un país. Yo conversaba aquel día que hace, ¿cuánto fue que nos reunimos con Henry? El lunes. El lunes comenzamos con el embajador de la OEA que uno de los males de las instituciones es la burocracia y que se quedan, por ejemplo, la OEA se queda mucho en el debate político, en el intercambio de perspectivas, pero a la hora de llegarle a la gente resulta un poco complicado el asunto. Entonces, la vinculación del sector joven y el ofrecerle esos espacios, a veces es simplemente decirles, vayan, nosotros los apadrinamos y se encadena toda esa energía del sector joven a esas causas, ¿verdad? Y es una vía para vencer esa incapacidad a veces que desarrollan las instituciones de llegarle a la gente ya en materia concreta, ¿verdad? No solo en palabras. Creo que eso es una de las cuestiones que ha estado descuidada a nivel histórico y que se podría mejorar, abrir más espacios de participación juvenil. Bueno, yo creo apuntando un poco al aporte de los dos, que ese era más o menos al ajuste de tuercas que yo me refería anteriormente. Es un cambio paradigmático en muchos sentidos, tanto en cómo se concientiza a un académico que su labor es de enlace y cómo eso es trascender, a cómo también uno como joven busca también los lugares, porque muchas veces, como decía John, no los hay. Y muchas veces los hay, pero por la desinformación también, que eso volvemos a la contradicción de tanta información, pero tanta desinformación, no se conocen y también vuelvo al punto de trascender y de involucrarse, también es mi deber y eso excede edad, pero bueno, uno en la juventud tiene más bríos de querer cambiar y de hacer cosas diferentes, pero eso no excluye que cualquier ciudadano lo pueda hacer o que cualquier persona lo pueda hacer, de cómo busco esos espacios. Los espacios muchas veces están, muchas veces no están, entonces cómo los creo y cómo también, bueno, el papel de las universidades es muy importante en ese sentido, porque también sí brinda los espacios. Ojalá uno deseara que hubieran más y ojalá uno deseara también que todos sus compañeros se involucren en la misma medida en la medida óptima, ¿verdad? Cómo logramos trascender en ese espacio, pero mucho de lo que decía Johan también es muy verídico, ¿verdad? Cómo lo llevamos más allá de palabras, sino en hechos, en concretos, a donde tiene que llegar. Entonces creo que también eso
Eso tiene que ver con el cambio paradigmático, ¿verdad? En los pensamientos, tanto del académico, tanto del estudiante, tanto pues de todos, ¿verdad? Si no hay un cambio en ese sentido, pues las cosas obviamente van a seguir iguales, ¿verdad? Esto me lleva al hecho de que tiene que haber una participación ciudadana pues de todos los sectores, pero en el caso que estamos conversando hoy, pues de la juventud, pues hay más jóvenes participando en diferentes áreas, pero todavía hay que llegar a una mayor participación que involucra asumir una posición, ¿verdad? Educarse al respecto, formarse y luchar por ella, porque no se vale quejarse y no hacer nada. Hay elementos que yo creo que son muy rescatables de los movimientos juveniles. Hay otros que son un repensamiento constante. Creo yo que en el país hemos visto en el último año un renacer más pensado de la relación juventud-experiencia. Johan estuvo muy cercano al movimiento en contra de la concesión de la vía San Ramón. ¡Qué bien! Y algo de lo más interesante que yo analicé en el movimiento es que nos encontrábamos con liderazgos jóvenes, pero también con liderazgos de madurez. Sí, en un trabajo conjunto. En un trabajo conjunto y con un objetivo claro. Buen ejemplo. Entonces, a mí me parece que no sería lo correcto pensar juventud por un lado, madurez por el otro, sino lo que hay que construir son puentes que permitan procesos conjuntos por metas conjuntas, es decir, sociedades mejores la quiere tanto una persona a los 50 como una persona a los 20. Entonces, ese creo que es el gran reto que tenemos como sociedad costarricense, cómo lograr esos procesos de conjunción. ¿Y cómo pueden los jóvenes colocar sus temas de agenda en esas grandes agendas nacionales e internacionales, precisamente para que se dé eso que usted dice, de ser escuchados de manera seria? Es que yo creo que el único tema en agenda diferente que tenemos los jóvenes en este momento es precisamente la participación juvenil en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones en pro de la construcción de paz y en pro del desarrollo, ¿no? Yo no creo que los objetivos del sector joven sean diferentes a los objetivos de los otros sectores. Es decir, todos queremos gente con un nivel de vida mayor, con acceso a la educación, con acceso al sistema de salud. Las metas son parecidas. Lo único que sucede es que de repente no hay un involucramiento en el nivel que se debería del sector joven en la elaboración y ejecución de políticas. Entonces creo que esa es la única diferencia, ¿verdad? Entonces, en ese caso, para responder la pregunta, la única lucha del sector joven sería poder involucrarse y no depende solo de la fuerza que podamos ejercer nosotros, sino de la voluntad que tengan quienes están ahorita ejerciendo esa función en dejarnos entrar. Don Carlos citaba ahora el ejemplo de Foro de Occidente, bueno, ahí desde que nosotros ingresamos, tanto los de la Universidad Nacional como los de la UCR, se nos trató de igual a igual y entendiendo que probablemente somos más propensos a absorber todavía que otras personas que están ahí, pero siempre tuvimos un derecho a voz, un derecho a voto, al igual que lo tuvieron otros sectores y en ningún momento se hizo alguna distinción o diferenciación por ser sectores jóvenes, ¿verdad? Muchos organismos desarrollan actividades, toman la perspectiva de los jóvenes y se las hacen llegar a los diferentes delegados, ni siquiera se somete a discusión, simplemente nada más como para que la tengan ahí en cuenta. O llenan unas páginas. Sí, o llenan las páginas. Ahorita me acuerdo de la conferencia Río +20, que se dio en el 2012 en Brasil, acerca de cambio climático. Me acuerdo que en todos los países se hicieron foros donde los jóvenes participaron, opinando acerca de la elaboración de políticas en materia ambiental y demás. Bueno, en esa conferencia se arrancó de cero, no se tomó en cuenta el trabajo previo que había habido del sector joven y la gente lo conocía, ahí los representantes de cada país lo llegaron a conocer, espero yo que por lo menos lo hayan leído, pero no se tomó como un punto de partida para continuar el trabajo. Entonces creo que ese involucramiento tiene que ir por ahí, ¿no? Combinar la lucha juvenil con la voluntad de los sectores que ya están ahí en esos procesos. Y don Carlos lo plantea mucho también como pues es recíproco, digamos, no es solo experiencia contra juventud, no solo juventud como contra experiencia, creo que es una cuestión más
más de construir esos puentes, esas conexiones, como decía Johan, muchas veces todos los foros que se abren tampoco llegan a incidir donde tuvieran que incidir, y muchas veces también se da esa pelea contra la experiencia, ¿verdad? Entonces creo que es una cosa de poner en una balanza, de sopesar hasta dónde puede una con la otra ir construyendo, ir caminando. No tienen que ser fuerzas en oposición, sino fuerzas más bien que construyan, ¿verdad? A partir de la experiencia, que muchas veces está sobrevalorada, y de la inexperiencia, que muchas veces está pues ahí enajenada, digamos. Que ha sido un poco una de las claves del éxito precisamente del modelo de la Organización de Estados Americanos, el trabajo de gente con más experiencia, con gente de juventud, con gente joven, hacia un mismo fin. Vamos a conocer más sobre este modelo en el siguiente bloque. Quédese con nosotros que ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el SINAR S.A. Hoy con el tema de Juventud Constructora de Paz e Integración en el marco del modelo de la Organización de Estados Americanos, que trabaja aquí en Costa Rica y en otros países del mundo, precisamente fomentando ese trabajo entre juventud y otros sectores para promover cambios y procesos de diálogo que lleven hacia la paz, hacia la equidad y hacia la defensa de los derechos humanos. Don Carlos, retomemos el tema del modelo de la Organización de Estados Americanos, conocido como MOEA. ¿Cuál es el objetivo que persigue? Vamos a ver, quizás lo primero es explicar qué es una simulación. Entonces, lo que se toma es a un grupo de jóvenes, se les divide en roles y se les pone a jugar con las reglas parlamentarias de manejo de una asamblea general de la organización. O sea, arreglar el mundo. Exactamente. Se les pone en el papel, por ejemplo, una delegación, se le dice, vean, ustedes van a representar a los Estados Unidos, entonces tienen que asumir el rol de que son los Estados Unidos y sentirse Obama. A otros se les pone, bueno, ustedes van a ser Brasil, se va a sentir Celso Amorín, el canciller de Brasil. La idea es que ellos discutan, pero asumiendo roles predeterminados y en algunos casos con instrucciones predeterminadas. ¿Qué logramos con esto? Básicamente acercarnos a un modelo de educación o un modelo pedagógico que es el aprender haciendo, el modelo kinético de la educación. Básicamente hay tres modelos, según la persona aprende. Algunos aprenden por capacidad auditiva, otros aprenden visualmente y otros aprenden haciendo. El modelo de aprender haciendo reúne mucho de las otras dos, pero asume la elaboración de tareas específicas, la elaboración de propuestas específicas. Entonces, como le decía al principio, el modelo persigue dos rangos de oportunidad. Por un lado, pretende para la OEA que se esparzan los valores éticos y los valores regionales que la OEA persigue: paz, solución pacífica de controversias, modelo democrático representativo. Y desde el punto de vista de nosotros, Escuela de Relaciones Internacionales, como universidad académica, persigue generar competencias profesionales. Y en eso nos estamos enfocando. Es decir, en este momento, en el replanteamiento que estamos haciendo del modelo, el fortalecer la base de competencias profesionales, que el estudiante que participa sienta que sale con un plus de competencia, está tomando cada vez más relevancia. La Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional enviará a varios estudiantes a participar del MOEA. Ellos nos contaron sobre los temas de discusión que deben plantear en las diferentes comisiones en las que participarán. El tema de paz e integración tiene que ser una perspectiva que sea omnipresente en todas las discusiones, sobre todo porque a pesar de que en la OEA están representados muchos países con perspectivas distintas y con políticas exteriores que a veces chocan, es importante siempre tener en cuenta que el propósito de la OEA es unirnos, más bien, es lograr consensos, es lograr acuerdos, no es tanto dividirnos. Entonces la paz, la perspectiva de que nos estamos sentando a una mesa antes de recurrir al conflicto armado,
y al mismo tiempo la integración, ¿verdad? Que son varios países con culturas distintas, con sociedades conformadas muy distintamente, pero que a pesar de eso buscan integrarse, buscan ponerse de acuerdo, buscan establecer métodos como lo son el diálogo, como son la negociación, para lograr proyectos, lograr resoluciones, lograr declaraciones que beneficien a todos los pueblos de las Américas. El tema de la integración es muy importante, ya que en Centroamérica, tanto en toda América Latina, están buscando una integración, buscando quizás que esta porción, digamos, de América tenga una participación más autónoma, digamos, donde se vea más influencia ya de otras potencias como Brasil y México, donde se vea una equidad entre los países participantes, entonces que se vea que entre nosotros mismos nos ayudemos y que esta integración sea tanto centroamericana como latinoamericana y que entonces que vayamos utilizando nuestros propios recursos para poder lograr una integración y así lograr más paz y que algunos otros acuerdos que no se hayan llevado a cabo se vayan finalizando. Entre los valores democráticos que se busca fomentar dentro de la OEA está la seguridad de las Américas. Dentro de la seguridad de las Américas entonces se crea el Consejo Permanente, que es de la seguridad hemisférica. En el Consejo Permanente de la seguridad hemisférica se tratan temas de drogas, trato de personas, minas, migraciones. Entonces este tema de seguridad hemisférica es un tema multidimensional que tiene que ser abarcado durante todas las dimensiones de todos los países. Entonces es ahí donde entra la integración regional que se ve dentro de la OEA para abarcar ese tema de seguridad hemisférica, como es el tema de las drogas. Por su parte, el estudiante de Relaciones Internacionales de la UNA, Iván Díaz, es el jefe de la delegación del MOEA en Washington. Con mucha emoción, él comentó a Una Mirada que esta será una experiencia única para conocer la dinámica de los foros internacionales y sobre todo la promoción del diálogo mundial. Bueno, es una oportunidad muy grande porque acá en la escuela tenemos el modelo local nacional, entonces desde que estamos en primer ingreso se les inculca esa participación a los jóvenes para que se vayan como sintiendo esa experiencia más cercana a lo que es participar en un organismo internacional, a lo que es poder ejercer este poder, digamos, político, la experiencia diplomática un poco más cercana, que nos dé esa más experiencia más allá de la teoría. Ahora, lo que es participar en el modelo hemisférico es muy importante, ya que eso fomenta la integración desde jóvenes. Estamos hablando de que nosotros somos las generaciones del futuro. Si los jóvenes empezamos a participar en estos foros políticos desde ahora, más adelante cuando estemos, ojalá, ¿verdad?, en estos puestos y en estos espacios, entonces va a haber más integración, más comprensión, más participación y que eso mejore las relaciones que actualmente se dan en estos organismos. Ahora, ¿cada cuánto se realiza el MOEA y quiénes participan? Tenemos un MOEA nacional anual organizado por la Escuela de Relaciones Internacionales, donde participan estudiantes de nuestra escuela, estudiantes de otras escuelas de la Universidad Nacional y las universidades que tienen carreras relativamente cercanas a relaciones internacionales como Derecho o Ciencias Políticas. El modelo anual de la organización se realiza conjuntamente con la Asamblea General de la OEA. Entonces, se realiza o poco tiempo antes o poco tiempo después de la Asamblea General, digamos que son dos procesos conjuntos, y ahí la escuela, los estudiantes que tienen interés en participar solicitan a la escuela el patrocinio para poder ser tomados en cuenta por la organización. Ningún grupo de estudiantes puede ir sin la aprobación de la escuela a ese modelo. ¿Y los temas que ellos discutan como fundamentales son luego de alguna forma elevados a la Asamblea General? A veces se producen varios elementos, a veces el MOEA, el modelo reproduce las discusiones de la Asamblea General. Y previo a la Asamblea General, generalmente la OEA realiza una reunión de expertos donde hay académicos jóvenes, académicos más maduros, que eso sí es conocido por la Asamblea. Tal vez yo quería contarle que a nosotros nos tocó este año Antigua y Barbuda como país a representar y el tema enfocado en la seguridad, ¿verdad? Sobre todo en el tema de seguridad hemisférica. Es un país bastante curioso porque es del bloque Caribe y es una de las
pues es uno de los bloques de países que se ha visto más afectado en los últimos años por el fenómeno del narcotráfico, porque han pasado a ser una vía de transporte de drogas y, bueno, en general de crimen transnacional organizado. Y en el ámbito informal, obviamente representando a Costa Rica, también por ser la delegación TICA, pues también con nuestro discurso de paz característico de Costa Rica en foros internacionales y enmarcados en la dinámica también que vive Centroamérica, ¿verdad? Como una de las regiones más violentas del mundo y como el puente entre Colombia y México y bueno, Estados Unidos en materia de narcotráfico. Entonces es un ejercicio bastante rico para uno como estudiante de Relaciones Internacionales, porque le permite abarcar una temática muy actual y muy propia de la disciplina. Bueno, tal vez para aclarar un poco, bueno, el tema de seguridad es el tema de una de las comisiones, porque el trabajo se centra en comisiones, ¿verdad? Son 5 comisiones diferentes y cada una tiene un tema en específico. En este caso, Johan es el delegado que representa la comisión que trata sobre seguridad. Yo estoy en la comisión general que trata un tema diferente, pero los temas van más o menos como, drogas, procesos electorales limpios, la vinculación de educación con sector, cooperación entre educación y sector privado. Entonces son diferentes temas que se abarcan en cada comisión. Bueno, ese es el temario que da la OEA y cada comisión asume su tema y en el modelo, digamos, general, el procedimiento es crear una resolución. Este modelo que es el internacional sí tiene una manera de operar diferente, se hace una resolución pero conjunta. ¿Dónde pueden ubicar las y los jóvenes más información sobre este MOEA? En la página de la Escuela de Relaciones Internacionales, www.una.ac/RI. Ahí les va a aparecer la información y pueden buscarla. Y por supuesto, pues esperamos que con esta motivación más jóvenes participen en este tipo de actividades como en cualquier otra que los lleve a construir un mejor país. Ojalá. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros. Ya saben, jóvenes, adultos, todas y todos, trabajemos juntos por construir ese país que queremos y que necesitamos y por supuesto por preservar el planeta en que vivimos. Muchas gracias por su atención, esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.